Ya estamos en la lección número 4, enumeración y vulnerabilidades. En esta lección tenemos unos objetivos, los cuales son el de afianzar el conocimiento de todo el ciclo de vida del proceso de hacking, o sea, todo lo que son los pasos consecutivos y ordenados para el desarrollo de esta actividad. También nuestro objetivo es fortalecer los conocimientos de enumeración de sistemas y la obtención de información mediante enumeración. Esta ya es otra de las fases que comprenden el ciclo de vida y nos interesa mucho fortalecer esta parte conceptual de cómo y con qué herramientas realizamos esta tarea. Aprender también las técnicas para la identificación y explotación de vulnerabilidades en sistemas informáticos, o sea, llegar a conocer en detalle de qué manera podemos identificar los problemas tanto en aplicaciones, en equipos como en redes. Y por último, también dominar técnicas de defensa y de corrección de vulnerabilidades explotables por parte de intrusos. Lo que hemos venido desarrollando en todas estas secciones del curso es no solamente conocer la forma de explotación, sino también las contramedidas. Estos serían los objetivos que vamos a trabajar para esta ocasión. Bueno, ningún programa informático es visto de que está construido de manera perfecta. Siempre hemos sabido eso. La imperfección es inherente a la escritura del código del programa por parte de seres humanos y se lleva necesariamente a que podamos cuestionar las posibles fallas existentes en los mismos programas. Y no solamente eso, sino de conocer también o preguntarnos la forma de acceder al control de los sistemas a través de fallas en el código que se ejecutan. Pues esta lección trata de que los programas, como están desarrollados o construidos por humanos, entonces se tiene la concepción de que es algo inherente a que tengan problemas de fábrica. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los programas, por el solo hecho de haber sido creados o programados por personas, nos tiene que cuestionar sobre cuáles son las posibles fallas que existen en ellos. Entonces ahí ya debemos tener esos cuestionamientos y ver que se ejecutan en algún determinado momento y debemos preguntarnos también cuáles son los clásicos problemas. Pues la verdad las vulnerabilidades, la ejecución remota, en los programas y hasta los más trabajados y elaborados tienen vulnerabilidades graves. Por ejemplo, Acrobat Reader es uno de esos programas que constantemente tienen problemas de ataques a sus vulnerabilidades. Hasta hoy, el mismo Windows, y esto ya es una constante que por más trabajo que o por más trabajado o perfecto que sea un programa, siempre existirá el margen de imperfección por ser hechos, obviamente, como lo decíamos antes, por personas. Ahora veremos una web que tiene muchas vulnerabilidades expresadas ahí y que son de dominio público. De otro lado, la innecesaria interacción humana para el manejo de los sistemas informáticos introduce el principal problema de seguridad existente. El sistema es accesible. En este capítulo pues se continúa con un estudio de los métodos para poder aprender la mayor cantidad de datos acerca de la posible víctima antes de poder asestar un golpe final con un ataque exitoso. ¿Qué quiere decir esto? Que teniendo en cuenta que las imperfecciones de los programas no es otra causa que las vulnerabilidades, está también alterna a la intervención humana existente. Entonces aquí es donde nosotros ya debemos no solamente conocer de que los programas son imperfectos por el hecho de ser construidos por humanos, sino que la intersección o la utilización de los mismos por parte de humanos da cabida a tener otras vulnerabilidades que muy posible no sean agregadas, digámoslo así, a la imperfección del programa, sino a su manipulación. Continuando con nuestro escenario real, en este momento el señor Juan Pérez ya ha logrado realizar un scanning y ha determinado la existencia de equipos y servicios en actividad, equipos que están conectados a las líneas de redes LAN a su disposición. Sin embargo, él carece de información suficiente para conocer y explotar lo que se asume como puntos débiles de la red. Nuevamente existe una pregunta. ¿En qué ha fallado?
y reanuda su investigación para poder realizar o perpetrar su ataque. Las preguntas serían: ¿cómo podría Juan obtener información para determinar vulnerabilidades y acceso a la red? ¿Podría Juan obtener más información sensible o de importancia para la compañía? Como ven, en estos escenarios que venimos desarrollando en los módulos, son preguntas que nosotros deberíamos realizarnos y que de verdad nos atañen cada vez que empezamos un proceso de pentesting. Entonces, esto es basado en un escenario real. Vamos a ver de qué trata entonces la enumeración. La enumeración es una práctica cuyo objetivo consiste en la obtención de información de sistemas computacionales para poder aumentar la posibilidad de éxito de un posible ataque de manera posterior. Las técnicas que tenemos de enumeración normalmente suelen llevarse a cabo directamente en el entorno de la red, de la empresa o de la compañía. Como vimos en el footprinting, este trata también de esto. Se trata de recolectar información para aumentar la posibilidad de éxito de un ataque. El scanning trata exactamente igual de esto. O sea, que todo el ciclo de vida del hacking hasta el momento del ataque consiste en recoger la mayor cantidad de información posible. Lo que vimos en el footprinting es que era una recolección de datos que no requería una conexión o un acceso autenticado con recursos de red específicos. Eso lo vimos en la primera parte. En la parte de scanning vimos que este requiere ya algún tipo de conexión, aunque no autenticada. Puede ser conexión a sistemas internos, externos, y si se tiene que tener alguna actividad clara, aquí es importante eso, una actividad clara y detectable por parte del atacante. Ahora, en la enumeración estamos haciendo aún más angosta la brecha entre el atacante y la víctima a través del vector de acceso, que nos permita comprobar la existencia de muchas otras cosas. Por ejemplo, aquí ya tenemos que investigar nombres de usuarios, características específicas de los usuarios, características de los servicios, y ya no solamente de los puertos como tal, como lo hacíamos en la parte de scanning, sino también investigar características referentes a cada una de las secciones y de la actividad de los servicios. Por eso, estas actividades suelen llevar a cabo en una red local de una empresa o de una víctima, y por eso para la enumeración se requiere haber tenido un mínimo de acceso por algunas técnicas de scanning u otras técnicas. Entonces, la información típicamente extraída en un proceso de enumeración consiste en nombres de usuario, grupos, recursos compartidos, versiones de programas y servicios. Como vemos acá, típicamente la información que se extrae de un proceso de enumeración consiste en el nombre de usuario, como dice ahí, los grupos, los recursos compartidos, y esto es lo que normalmente tratamos de desarrollar y realizar. ¿Por qué lo desarrollamos aquí? Bueno, porque ahí es en donde hay la mayor cantidad de información de un esperado perfecto proceso de investigación y de tipificación del objetivo a atacar. Esto es la enumeración. La enumeración las tenemos de diferentes actividades o dirigida hacia diferentes entornos. Vamos a ver la enumeración de cuentas de usuario. Esta puede ser llevada a cabo de varias formas. Estos métodos abarcan distintos tipos de ataque. Como vemos, los tipos de ataque son enumeración en vía SNMP, este protocolo, identificación de direcciones de correo electrónico, enumeración con accesos por defecto, que vamos a verlo también a qué se hace referencia, y enumeración sobre IPC, normalmente desarrolladas en ambientes Windows. Entonces, esas enumeraciones de cuentas de usuario, pienso yo que es la principal fuente de información en cuanto a se pueda llegar a obtener, ¿no? A obtener acceso de manera más directa para poder enumerar esas cuentas de usuario. Es así que estos tipos, el SNMP, arrancando por él, nos sirve principalmente para acceder a equipos de conectividad como routers, switches y cualquier otro tipo de equipos de la infraestructura del objetivo,
que estén desprotegidos, pues para llegar a obtener información que nos brinde una visión amplia de lo que es el panorama de la topología de la red en algunos casos, de la conectividad de los usuarios y en otros casos otros tipos que de pronto tienen que ver mucho menos con la parte informática, pero sí con la malicia indígena, por decirlo así. Entonces aquí la identificación de direcciones de correo también es importante. En algunas redes de compañías se suele ubicar nombres de correos, en general servicios de red, a través de lo que llamamos los RDAC, que son las reglas de acceso basadas en roles. ¿Qué es esto? Vamos a tomar un ejemplo. En algunas empresas las direcciones de correo electrónico son basadas en los roles. El gerente, entonces el gerente tiene gerencia @laempresa.com, o la gente de ventas o comercial @laempresa.com. En otras empresas se usa el nombre de usuario. ¿Cuáles son las ventajas o desventajas de cada una de estas? Bueno, cuando se tiene una estructura de direcciones de correo basadas en reglas de acceso a roles, entonces uno se da cuenta de la estructura de los cargos de la compañía. Esto es algo que podemos identificar y que nos va a permitir como atacantes tener esa perspectiva. Por otro lado, cuando son las personas, pues ya nos va a permitir no identificar los cargos muy seguramente, sino que nos va a permitir atacar un objetivo con características mucho más personales. Por ejemplo, si esta cuenta se llama Pepito Pérez, @laempresa.com, pues hay muchas cosas que podemos saber de este personaje, como por ejemplo el nombre, que puede tener en cuenta la contraseña, Pepito 123, Pepito 2011, y esté directamente relacionada con el nombre. Podemos más adelante también encontrar una cédula de la misma persona, podríamos tener también el nombre del hijo, la fecha de nacimiento, el número de su cédula. Estos son todos los datos que nosotros podríamos empezar a relacionar con las posibles contraseñas del mismo, o sea que estas cuentas son muy importantes para poder enumerar esos usuarios y los posibles puntos débiles de acceso que se puedan aprovechar. Otra de las cosas que son directamente relacionadas con las enumeraciones son las enumeraciones de accesos por defecto. Como lo dice ahí la diapositiva, aquí podrían, digamos, intentar realizarse estas actividades cuando hagamos un ejemplo, cuando nos encontremos, por ejemplo, en un café internet, intentar de entrar al router o a la pasarela de red de esa empresa. ¿Qué podemos notar? Que allí podemos comenzar a probar diferentes claves por defecto, por ejemplo, tratar de dar un usuario admin con la clave admin o admin 123, admin 1234 o admin administrador, o las que son por defecto de cualquiera de las marcas, por ejemplo, reseller o por ejemplo administrator o root, son contraseñas que se encuentran en algunas máquinas por defecto. Entonces la enumeración requiere conexiones activas y válidas al equipo de red de la víctima. Por tanto, esta es una fase que requiere un especial cuidado y en ocasiones de inusitada paciencia. Aquí se requiere demasiada paciencia para este tipo de actividad. También vemos en el tipo de enumeración sobre IPC, aquí lo que podemos evidenciar que esto trabaja sobre sistemas Windows y que está muy en desuso. Hoy en día esto ya casi no se utiliza, pero pues deja ver muy claramente cómo el acceso a ciertos tipos de recursos nos va a permitir tener información muy valiosa para la enumeración que se requiere realizar, y tomamos esos datos de las conexiones activas y conexiones válidas al equipo víctima. No se puede pues bloques de direcciones falsas ni conexiones medio abiertas. Esto requiere, repito, de conexiones activas y conexiones válidas. Es lo que necesitamos para no llegar a hacer algún proceso totalmente que no concuerde con la actividad que vamos a desarrollar. Esto requiere entonces las conexiones válidas y, como se decía, esta es una fase de numeración de mucho cuidado y bastante paciencia. Es lo que tenemos que tener en cuenta para la parte de enumeración.
Bueno, cuando hablamos de Linux, en los sistemas Linux la información de acceso de usuarios al sistema se encuentra consignada en la ruta de etc passwd. Pues si se entra de pronto al backtrack o algún Linux, hay una lista completa de la lista de usuarios del sistema con sus respectivos grupos, nombres, la información de la consola por defecto, su directorio home, etcétera. Esto nos va a permitir ver los usuarios del sistema y su nivel de privilegios. Esto es lo que encontramos a nivel de Windows. Ya que Linux, bueno, a menos que exista una directiva de sudo muy clara para ejecutar una orden como superusuario, aquí en Linux cualquier usuario como superusuario va a tener una identificación de grupo 0 y una identificación de usuario con un ID también 0. Si esta persona o este usuario no tiene este ID o esta identificación de grupo o de usuario 0, pues no va a poder ser un root del sistema y esto nos va a permitir tener un panorama de la información básica de un sistema Linux. Esto es para poder conocerlo más y para poder trabajar sobre este tipo de plataformas. Bueno, cuando hablamos de la utilización de otro protocolo, la utilización de NetBIOS hace posible la existencia de algunas técnicas de enumeración aprovechándonos de sesiones nulas. Estamos hablando aquí ya de lo que es, según vimos la diapositiva anterior, el manejo de enumeración sobre IPC. ¿Qué es una sesión nula? Pues una sesión nula es aquella que establece o que se establece sin requerimiento de usuario o contraseña. Bueno, como lo decíamos aquí, Windows existe o tiene NetBIOS, que es un protocolo que hace cosas de transporte, pero opera en la capa de sesión principalmente. Usarlo en Windows hace posible que algunas técnicas de enumeración aprovechen el IPC o el Inter-Process Communication o sesiones nulas, aunque repito que pues esto se encuentra ya en desuso y solo la uso como un ejemplo para poder ver de cómo operan ciertos procesos que permiten información de sistemas Windows. En su época estas fueron lo máximo en los ataques y que se establecen sin requerir un usuario válido ni una contraseña como lo dice el slide. Se establecen normalmente en comunicaciones entre procesos a llamadas IPC, y usándola se puede conseguir información interesante de usuarios, grupos, etc. Aún son posibles hoy en día teóricamente este tipo de enumeraciones, aunque acá podremos ver que hay unas llaves de registro que dan acceso a lo que se llamaría el LSA bajo Windows. Este proceso de NetBIOS o de enumeración por IPC realiza esto, que se realiza es la capa, lo que utiliza él es accesar a lo que se llama el LSA, que es la capa de comprobación de autenticación para realizar ciertas operaciones en el sistema. Como lo que tiene que ver de pronto como con privilegios, cuando un proceso de pronto requiere cooperación de otro proceso en Windows, pues y este proceso requiere de una autenticación para hacer más eficiente el sistema por el tema de rendimiento. Entonces estos procesos se comunican con este esquema por un recurso compartido común que es el IPC. Y así, pues no se requeriría ningún tipo de credencial de usuario para conectarse entre sí. Estas sesiones se pueden usar pues modificando algunas llaves de registro, pero hoy en día están muy vigiladas por algunos programas internos como el firewall del mismo sistema o algunos antivirus. Entonces, normalmente las sesiones nulas son usadas para comunicación entre procesos IPC. Utilizando una sesión nula se puede obtener todo tipo de información concerniente a los nombres de usuarios, dominios, permisos, políticas, etc. ¿Cómo se puede realizar una sesión nula? Bueno, el acceso a una sesión nula es bastante sencillo. Lo utilizamos a nivel de Windows con el comando netuse, dando doble contra slash para canalizar o enrutar el camino hacia la máquina que vamos a acceder,
Utilizando una dirección IP del objetivo, para este caso 192.34.34.2, contra /IPC, Interprocess Communicator, pesos, las comillas dobles lo hacemos para identificar un password blanco o un password nulo, y /U, usuario, también en blanco. Entonces no se requiere de más para la parte de Windows. En Linux, pues básicamente lo que hacemos, se preguntarán de pronto por qué 4 contra slash y no 2, como lo hicimos en Windows. Bueno, acá en Linux el contra slash tiene una función especial. Por eso cuando se desea escribir literalmente el slash, se hace de esta manera, porque una es para hacer scripting y la otra es para identificar netamente el enlace en sí. Por eso se utilizan 4 slash para la identificación del enrutamiento hacia una máquina. Entonces, en Linux lo hacemos con el comando smb client, los 4 slash, el nombre de la máquina destino, // que significa pues solamente identificar este carácter, IPC contra / pesos, lo hacemos igualmente con el signo de pesos, colocamos las dobles comillas para la etapa de password y -U para el usuario. Estas son las formas en que realizaríamos una conexión o un levantamiento de conexión de sesión nula contra una máquina. Bueno, dado de que el acceso a las sesiones nulas viene inactivo por defecto en los sistemas Windows actuales, este ataque suele venir acompañado de previas modificaciones del registro por parte de algunos programas de tipo virus, ¿no? Normalmente en la ruta Key Local Machine System Current Control Set Control LSA es donde se encuentra el control o el manejo y administración de la habilitación o deshabilitación para el manejo o control de IPC, y aquí pues sería la forma de entender cómo podemos administrar esta parte de las sesiones nulas o de la utilización de IPC en la comunicación de Windows. Como decimos, en el Key Local Machine, en esa ruta encontramos la forma de manipular esta información. ¿Por qué? Porque allí es donde se almacenan las llaves de control, como son el Restrict Anonymous y el Restrict Anonymous SAM, las cuales cuando se ponen a 0 permiten realizar sesiones nulas. Cuando se les pone el indicativo en 1, aumentan unas restricciones, y cuando se ponen en el número 2, restringen completamente el acceso a IPC hasta los casos de interferir en acceso a recursos o procesos como el acceso a servidores o las impresiones remotas, entre otras actividades. Sería la forma en que podemos manipular. Existen otras cosas muy interesantes en técnicas de enumeración, como el Barner Graving. ¿Qué es el Barner Graving? Pues básicamente es una técnica para enumerar sistemas operativos y para enumerar versiones específicas de servicios en ejecución en el equipo de red de la víctima. Entonces, Barner Graving es una técnica para enumerar sistemas operativos, versiones específicas de servicios en ejecución en el equipo de la víctima. ¿En qué consiste? Pues esta técnica consiste en la extracción de mensajes devueltos por parte de un servidor durante la conexión a un servicio. Dichos mensajes pueden obtener información muy valiosa para un posterior ataque. Esta conexión a esos servicios nos puede servir para obtener información que eventualmente puede ser valiosa, como en casos de conectarnos a un servidor SSH o a un servidor FTP o a una página web. Ellos nos devolverían una versión del servidor, un nombre de servicio, una versión del servicio con los nombres específicos, etcétera. Sería esa la información interesante que podemos llegar a encontrar como resultado con Barner Graving. Barner Graving se utiliza mucho por diferentes escáneres de red, como Nmap, el cual tiene una base de datos de expresiones regulares en donde compara los banners que devuelven los servicios con expresiones regulares, las cuales tiene codificadas. ¿Para qué?
pues para determinar cuál es la mejor manera de atacar el servicio y su versión específica. Entonces es importante entender que esto es información relevante para nosotros. Aquí tenemos una imagen de un servicio de Telnet que se realiza sobre una máquina y como vemos nos está devolviendo información importante sobre el servidor. Welcome Pure FTPD, ¿sí? Private SEP, TLS, son información importante. El Barner Gravin, estamos tratando de recolectar información del servidor específicamente. Ahora, la enumeración la podemos también realizar con comandos como NetView. En Windows vamos a utilizar este comando para encontrar información que tiene que ver con los usuarios que están conectados en un momento determinado a una sesión con la máquina. Como vemos aquí encontramos la información de usuario, el tipo de máquina, el dominio en que se encuentra, el usuario que tiene algún servicio arriba, tenemos la dirección MAC de la máquina. A nivel de NetBIOS Name, pues nos va a mostrar la tabla que tiene asociada a esa máquina y diferente información relevante también para este tipo de datos que vamos a buscar en este momento. Bueno, en este proceso de numeración es muy importante que estemos identificando posibles debilidades inherentes ya no a los nombres de usuario, sino a los dispositivos instalados en la red de la víctima. Entonces, una fase bien importante en el proceso de la numeración tiene que ver con el determinar posibles debilidades de los dispositivos instalados en la víctima. Como un ejemplo de ello, una red basada en hubs es inherentemente vulnerable a sniffing y tecnologías de captura e intercepción de información sensible. O sea, como se ve, es buscar debilidades de los dispositivos como tal, no a los usuarios, y recordemos lo que comentamos a nivel de hubs cuando hablábamos anteriormente como algo referente a estos aparatos. Buscar también problemas de configuraciones es algo muy importante y perseguido por los atacantes. Por ejemplo, una copia de los famosos default password o las credenciales por defecto en dispositivos de conectividad. Esto así no lo parezca, pues se usa mucho a nivel de identificación de problemas de configuración. Una de las técnicas más frecuentemente usadas por los atacantes es esta y con mayor margen de éxito. Es la de probar autenticación por defecto en dispositivos. ¿Qué quiere decir eso? Estar probando todo lo que tiene que ver con comunicaciones y con accesos por defecto en cada uno de los dispositivos de red que se estudian. En esta pantalla que vamos a encontrar en el siguiente slide, en consulta de password por defecto, que es lo que vamos a ver, nos muestra una cantidad importante de contraseñas por defecto para una cantidad también muy buena de dispositivos. Esto es algo que hay que llevar a cabo siempre. Otra herramienta que podemos ver para la parte de numeración son las famosas PC Tools. ¿Sí? Pero aquí vemos en esta diapositiva que encontramos en una página que vamos a ver más adelante en los laboratorios, como la vemos aquí, el funnelEdit-us.org/dpl/ una cantidad de marcas como Tricom, como Linksys, como D-Link, como etcétera, Cisco, y vemos a ver los diferentes modelos, Tricom, Cell, Flex, el Tricom Lamplex o el Office Connect y las versiones de esos equipos, y vamos a ver los tipos de acceso a nivel de Telnet, Multi, Telnet. Vamos a ver el usuario que hay que digitar, el password que hay que digitar y los privilegios con que uno ingresa en esas máquinas. Entonces comentábamos hace un rato de la posibilidad de en los cafés internet o en cualquier parte tratar de acceder al router o a la máquina que controla la comunicación, y esto nos va a permitir tratar de probar este tipo de password que encontramos en esta página, y de verdad que las experiencias que he tenido con esto han sido muy alentadoras porque son muchos, pero muchos
los casos en los que he tenido éxito tratando de ingresar o tomar control, consultar password por defecto en esos dispositivos. Es lo que normalmente debemos hacer y de verdad que es muy interesante y muy efectivo el tema. Cuando hablamos de otras herramientas para este tipo de trabajos, hablamos de una muy interesante creada que se llama PS Tools. Es una suite de herramientas de numeración desarrollada por Sys Internals, una empresa que hace muchos años pues Microsoft compró y que fue creada por el señor Mark Russinovich. Esta herramienta tiene una serie de programas o de utilidades que voy a nombrar específicamente, como son PSSec, que ejecuta procesos remotos, PS Files, muestra remotamente archivos abiertos, pgetsit, el PS Kill, el PS Info, el PS List, el Loget On, el PS Log List, el PS Password, el PS Service, el PS Shutdown, el PS Suspend y el Uptime, que tienen diferentes actividades dentro de lo que es la parte de numeración. Entonces PSSec nos permite con su utilidad la ejecución remota de comandos y de poder administrar varios servidores remotamente, y más adelante veremos cómo se usa cuando tengamos credenciales válidas básicas sobre los equipos. Veremos cómo nos va a servir para la etapa de hacking de servidores de Windows y sesiones remotas de tipo consola, lo que vamos a poder utilizar y conocer de estas herramientas. En esta pantalla vemos que PSSec se utiliza de manera muy sencilla. Se utiliza PSSec, el nombre de la máquina o las máquinas, menos U usuario, menos P password, de qué manera vamos a ingresar, y una serie de parámetros que nos van a permitir manejar esta utilidad para la ejecución remota de comandos en las máquinas. Tenemos también PS File, que sirve para listar y cerrar archivos remotos que en ese momento estén ejecutándose en cualquier equipo también remoto, que obviamente estén a nuestro alcance, ¿no? Funciona de la misma manera que el anterior, o sea, con cualquier tipo de credenciales podríamos llegar a trabajar o a ingresar. PSGetSit es otra de las herramientas que trae esta gran suite de seguridad y nos sirve para identificar usuarios en máquinas de la red. Por ejemplo, si tuviéramos dos usuarios con el mismo nombre en equipos diferentes, uno podría decir que son iguales, aunque el sistema operativo sea el mismo. ¿Por qué? Porque los identificadores de sección están asociados a variables internas del sistema operativo. Es por esto que al tratar de acceder a archivos protegidos a través de discos esclavos o discos externos, nos va a pedir que tomemos propiedad de los archivos antes de mirarlos, y nos podría decir que el acceso está denegado debido a que los SID de los usuarios en el equipo varían en todas las máquinas. Entonces esto nos va a ayudar a identificar este tipo de usuarios que, aunque tengan su nombre igual, digámoslo así, en las diferentes máquinas, sí nos va a identificar que pueden llegar a ser diferentes porque su SID así lo indica. Tenemos una excelente herramienta como lo es PC Info. Nos permite conocer diversa información del sistema sobre casi todas las variables de ejecución del mismo Windows que encontremos ahí. Información sobre el password del usuario, software instalado, los hotfix de actualización que tiene. Nos va a permitir ver información únicamente que muestre los datos por cada uno de los campos. Se pueden realizar o ver información totalmente filtrada. Como tal, es una herramienta bien importante que vamos a utilizar en los diferentes ejercicios y laboratorios. Bueno, aquí ya llegamos a un tema interesante, que es empezar a identificar o a diferenciar lo que es un análisis de vulnerabilidades de un pentest. Entonces nos basamos en que en el ciclo de vida del hacking existe un paso
que posee importancia fundamental. La identificación de vulnerabilidades. Aquí vamos a entrar ya en este tema que es complementario del anterior de enumeración y que nos va a permitir ya la identificación de vulnerabilidades y confirmar posibles puntos débiles para la ejecución de un ataque exitoso. Si vemos estrictamente el ciclo de vida del hacking, como se dice, tiene una importancia fundamental, la identificación de vulnerabilidades. Esta identificación de vulnerabilidades nos va a permitir, ya lo habíamos dicho, comparar ataques que ya se han comprobado como efectivos para ver si el sistema sufre de una vulnerabilidad conocida y para ver si un ataque puede llevarse a cabo o puede llevar a cabo un crash del programa o la pérdida de uno de los pilares de la seguridad. Acá se identifican puntos débiles para poder ejecutar un ataque exitoso. Esto requiere de mucho estudio, eso es algo importante, requiere de mucha experiencia para poder lograr interpretar los resultados que se obtienen correctamente y explotar esos datos obtenidos después de haber realizado el scanning de vulnerabilidades, y esto siempre pues se hace con herramientas automatizadas. Acá el auditor debe interpretar muy bien los resultados que se tienen y luego realizar los ataques verdaderamente exitosos. Entonces la identificación de vulnerabilidades suele ser uno de los pasos cuyo éxito depende de un arduo estudio, en muchos de los casos de suficiente experiencia para la correcta interpretación de la explotación y de los datos obtenidos. Eso quiere decir que es un tema muy importante y muy delicado, porque de él depende que consigamos la mayor cantidad de información efectiva para poder hacer las pruebas relacionadas con el ataque en sí. Muy importante que tengamos en cuenta esto como auditores. La identificación de vulnerabilidades es completamente diferente al test de penetración. Como lo decía ya, aquí hay que empezar a identificar este tipo de cosas. En un test de penetración se involucra actividad humana. Pues aquí esto es bien interesante que lo tengamos ya en conocimiento. Que esto no es lo mismo, no es lo mismo un análisis de vulnerabilidades a un pentest. Un scanning de vulnerabilidades es completamente distinto, como lo decíamos, requiere la intervención de actividad humana y de tener un auditor haciendo pruebas de lo recogido lo recogido, realizando penetración con herramientas, tratando de aprovechar los resultados de los scannings, ejecutando exploit, bueno, una cantidad de actividades, mientras que un scanning de vulnerabilidades es un proceso totalmente automatizado, completamente con herramientas y con el ánimo de recoger información de las mismas, ¿no? De los objetivos en el sistema, de recoger vulnerabilidades, de recoger información de esas vulnerabilidades en el sistema del objetivo. En un pentest se prueban pues esas vulnerabilidades para determinar si existe una posibilidad alta de ejecutar un ataque exitoso, mientras que en un scanning solo se reportan esas vulnerabilidades analizadas en un pentest más adelante. Entonces solamente se reportan vulnerabilidades en un scanning de vulnerabilidades, pero ya en un pentest se prueban si esas vulnerabilidades nos van a dar la posibilidad de concretar un ataque exitoso. Entonces es muy claro en este tema ante las personas y las empresas que se tenga definido de que un análisis de vulnerabilidades es mucho menos complejo que un proceso de pen testing. Aquí tenemos una pantalla de una de las herramientas con las que vamos a poder desarrollar el análisis de vulnerabilidades. Esta tool es muy importante, posiblemente la más importante. Nexus es el recomendado mío pues para poder trabajar este tipo de tareas. Es el líder en temas de scanning de vulnerabilidades y tiene algo muy bueno. Este Nexus tiene una versión gratuita que permite a las personas realizar este trabajo con las mismas utilidades de la versión full o la versión profesional. Vale más o menos como unos $2,000, pero con una base de datos de exploit y de vulnerabilidades más pequeña y hasta con 32 IPs que puedan ser escaneadas al mismo tiempo. Esto es lo bueno de esta herramienta, con esa versión
digámoslo así, una versión libre, una versión sencilla, pero que maneja todas las diferentes herramientas y potencial que tiene esta herramienta. Tenemos aquí Nexus en una pantalla donde nos va a permitir tener conocimiento sobre los puertos, sobre el rol de seguridad, sobre la IP del host, la IP pública en Internet y otra cantidad de información bien interesante, ¿no? Esto nos va a permitir tener un control de mucha de la información que necesitamos. Nexus también tiene diferentes herramientas como plugins, tiene opciones de escaneo, soluciones de target, tiene un visor, tiene información de la cantidad de datos del objetivo, se pueden hacer scannings directos, scanning peer-to-peer, se pueden hacer scanning o análisis de backdoor, firewalls, etcétera. Entonces es una herramienta totalmente interesante, ¿no? Este es un formato que permite ver vulnerabilidades, la descripción del mismo, el puerto final, con un programa que él tiene que se llama OpenBox, porque al ser de código abierto, hasta hace 2 años esta herramienta, antes de salir la versión profesional, ya que esta ahora se corre, entonces tiene la posibilidad de utilizar ese OpenBox como una base para poder desarrollar o identificar estas vulnerabilidades. Esto es algo bien interesante y bien importante que tiene Nexus. Bueno, otra de las herramientas que encontramos de manera interesante es HTTPrint, que nos permite obtener copias exactas de una web y de correos de esa web. La URL se coloca en una caja, o sea, en la caja que se encuentra del host, se coloca la URL de la víctima o de la web que vamos a analizar, y esto nos va a ayudar a conocer qué hay dentro de esa misma web, analizar los documentos vulnerables, analizar correos electrónicos, etcétera. Esto es bien interesante, esta herramienta de HTTPrint. Tenemos otra herramienta como Nikto, es una tool sencilla y efectiva, hace scanning sobre servidores web y en la consola va mostrando qué vulnerabilidades ha encontrado, la descripción básica para luego pues uno llegar a atacar o inicialmente poder llegar a tener esa información para más adelante perpetrar el ataque. Inicialmente esta herramienta arrancó como un script de Perl, pero ahora pues ya ha madurado mucho y ya es una tool muy necesaria en todas las actividades que nosotros necesitemos desarrollar en identificación y análisis de vulnerabilidades. Entonces es muy importante tener esta herramienta a la mano. La identificación de vulnerabilidades, pues si bien es un paso fundamental a la identificación, por sí misma puede llegar a arrojar conclusiones erróneas o resultados engañosos. Esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta porque nos puede arrojar una posible vulnerabilidad donde no la haya. Esto es lo que llamamos un falso positivo y por eso es que es muy importante probar la posible explotación de la vulnerabilidad y la posibilidad de que se llegue a perpetrar un ataque, ¿no? Entonces esto sería muy grave de pronto llegar nosotros a reportar falsos positivos y no nos sirve para nada este tema. Por tanto, es de suma importancia llevar a cabo la comprobación de una efectiva posibilidad de explotación de los puntos vulnerables encontrados en un scan. ¿A qué se debe esto? Pues se debe a que la naturaleza de un scanning de vulnerabilidades puede conducir fácilmente a falsos positivos y por tanto a pérdida valioso esfuerzo. Para esto es importante conocer técnicas, ¿no? Y no dejarse solo llevar por la parte fácil o fiarse de la herramienta de análisis o scanning de vulnerabilidades, no fiarse de lo que dicen solamente las herramientas, ya que esto nos daría como resultado el reportar estos falsos positivos. Entonces debemos hacer pruebas, que quede bien claro. Esas comprobaciones pueden ser manuales, lanzando exploit, comprobar que esa vulnerabilidad de verdad lo es y no es un falso positivo. Entonces es interesante tener esto muy en cuenta a la mano. Existen muchas herramientas dentro de las cuales pues vamos a tener esta. Alguna vez un amigo decía que él creía que existían básicamente dos tipos de hackers,
profesionales y son los que estudian mucho, los hackers que se dedican a estudiar, a tomar experiencia, a desarrollar talleres, a ser hackers exitosos, y los otros son los que compran Immunity Canvas y los que compran Core Impact. Esta herramienta de Immunity Canvas es un programa excelente para la explotación de vulnerabilidades. Esta es una herramienta importantísima. Básicamente muchos hackers profesionales de la seguridad y las empresas basan sus trabajos en esta herramienta, ¿no? Entonces se caracteriza por hacer un completísimo proceso de análisis de vulnerabilidades y consecución de la penetración de los puntos identificados. De una vez nos dice cómo podemos penetrar. Esta es herramienta Immunity Canvas, desarrolla todo el proceso, una suite de penetración de red que tiene, y son programas muy costosos. Alrededor, la licencia de este programa cuesta alrededor de $10,000 y el feed trimestral que debe uno pagar para la actualización de las vulnerabilidades vale $5,000 trimestrales. O sea que perfectamente una empresa podría llegar a estar pagando más o menos un valor de $30,000 al año para mantener esta herramienta al día. Por eso es utilizada por las mejores empresas en el tema de desarrollo. Como ven en los pantallazos, pues nos deja ver la potencia de esta herramienta, pues teniendo identificación, información muy completa, teniendo datos codificados, teniendo información en pantalla de manera real, de manera efectiva. Vamos a ver más adelante cómo podemos encontrar más información de esta herramienta al respecto. Tenemos la siguiente, que es Cynt, ya una herramienta un poco más moderada de auditoría de vulnerabilidades también. Tiene el mismo objetivo, corre bajo Linux. Estaba antiguamente en Bactrack 3, ya en la versión 4 de Bactrack ya no se encuentra. Es una herramienta muy útil, tiene una base de datos muy amplia y puede servir para la explotación de vulnerabilidades y para escáner de las mismas también. Entonces esta es una herramienta que también debería estar en el kit de cualquier profesional de seguridad. Como ven, existen varias opciones de configuración, manejo de sesiones, análisis de datos, configuración, conexiones, identificación y uso de exploits, entre otros, y mucha documentación. Es una excelente herramienta. Viene una que para mí es la herramienta máster de todas las que vamos a utilizar para la explotación de vulnerabilidades, y es Metasploit. Es un programa muy útil, es de código abierto y nos sirve para usarlo y explotar vulnerabilidades conocidas. O sea, es posible llegar a hacer automatizaciones, ataques de automatización o pruebas automáticas de vulnerabilidades. Si se es un experto en Ruby, pues podemos llegar a crear nuevos módulos, ya que es de código abierto, y aportar a esa gran herramienta que es Metasploit y que se encuentra en la última versión también de Bactrack. Metasploit pues nos va a mostrar información importante de la vulnerabilidad, cómo puede ser explotada, de qué manera, con qué exploit lo vamos a desarrollar y sobre qué técnicas y puertos y protocolos va a actuar. Entonces es bien interesante este tema de Metasploit. Existe una complementaria entre las herramientas más importantes a nivel mundial, también muy costosa, como es Core Impact, suite de penetración. La usan las empresas de vulnerabilidades de alto nivel y es la que se tiene al día la mayor cantidad de reportes 0 day. O sea, ello quiere decir que muchas veces se encuentran vulnerabilidades en muchos sistemas y pues en lugar de tirarlos al conocimiento público inicialmente se los venden a Core Impact, y pues por esto es que esta herramienta mantiene al día siempre, ¿no? Esta herramienta contiene exploits que aún obviamente, como decía, no son públicos y eso lo hace muy costoso. Esta herramienta cuesta más o menos unos $15,000, eh, bastante costosa, y el feed trimestral se encuentra más o menos alrededor de los $10,000. O sea, hay dos tipos de hacker, ¿no? Como lo decía, los que compran Core Impact y Immunity y los que se dedican a estudiar. Entonces es una suite bastante importante que debemos manejar. Tenemos aquí información que nos muestra la herramienta.
un ejemplo de un test de vulnerabilidades encontrado, nos encuentra información de módulos ejecutados, una visualización en modo de árbol y los exploits que son o pueden ser candidatos a la explotación de esa vulnerabilidad. Entonces, la enumeración de vulnerabilidades es interesantísimo y ya es importante no solo trabajarla en la parte de LAN, sino migrarla a los servicios de web. ¿Qué pasa? La implementación de un servicio web acarrea consigo muchos riesgos de seguridad. En muchas ocasiones el desarrollo de un servicio web es propio de la compañía y es muy difícil la identificación de posibles fallas de seguridad que podrían ser ubicadas y explotadas por un atacante con experiencia. Entonces, estos servicios son implementados en las empresas mayormente y es por tanto, como dice la diapositiva, difícil identificar posibles fallas de seguridad, lo que sí puede ser identificado por los consultores con experiencia. Lo que sí pasa es que a veces los desarrolladores de las empresas desarrollan o implementan aplicaciones pero carecen de la seguridad en código o hacen desarrollos y programan sin tener en cuenta parámetros basados en líneas de código con valoración de pautas de seguridad o evaluación de posibles ataques a la hora del test. Ya hay pues portales web que hoy en día son muy vulnerables y pues ya implementar cierta rigurosidad sería algo interesante, ¿no? Existen varios tipos de ataques web, como conocemos el SQL Injection, el PHP Get, ataques de cross-site scripting, ataques de transversales de directorio y muchos otros ataques que nos van a permitir vulnerar o llegar a perpetrar o aprovechar ese tipo de falencias que normalmente se ven mucho en los desarrollos específicos para las empresas y que tienen que ver con el tema del manejo del código seguro en la parte de desarrollo. ¿En dónde? ¿Sí? Entonces, ¿en dónde es que nosotros vamos a iniciar o a continuar conociendo de este tema? Pues debemos también conocer que hay muchos riesgos de seguridad presentes al momento de implementar esa parte de seguridad. Cuando un servicio de red, por ejemplo, un cliente servidor, es un desarrollo propio, cualquier tipo de servicio que vayamos a implementar, que sea un desarrollo propio de la compañía, corre el riesgo de albergar vulnerabilidades latentes que podrían ser aprovechadas por un atacante con habilidad. Para este tipo de servicios, pues existen diferentes tipos de ataques, también como buffer overflow, código de shell, crashing raw o denegaciones de servicio. Entonces hay que tener en cuenta y conocer cuáles son los ataques que vamos a tener expuesto a nuestro servidor web o que vamos a tener expuesto a nuestras aplicaciones para poder tomar y tener control de las medidas cuando se empiecen a desarrollar los códigos y los programas para dichas páginas. Entonces esto es totalmente interesante e importante de conocer. ¿Dónde podemos nosotros de pronto enterar o encontrar qué vulnerabilidades existen y qué sistemas de características encontramos o qué formas hay de explotar esas vulnerabilidades y cómo se solucionan? Pues básicamente en el CVE, en el Common Vulnerabilities and Exposes. ¿Esto qué es? Es un diccionario gratuito y público destinado a la estandarización de códigos para identificar vulnerabilidades conocidas en la mayoría de las aplicaciones de acceso público y con un índice de popularidad totalmente elevado. O sea, prácticamente cualquier vulnerabilidad que se encuentra en un programa va a ser codificada y validada y escalonada y se va a colocar en este diccionario público a nivel mundial. Los identificadores comunes utilizados en CVE facilitan el intercambio de datos sobre las fallas de seguridad entre software y entre las compañías dedicadas al desarrollo de herramientas de seguridad. Y por supuesto entre posibles atacantes. ¿Qué quiere decir esto? Es muy importante
que como es de conocimiento público, pues si se trata de tener disponible esa información para los buenos, que tengamos también conocimiento de que también está disponible para los malos, ¿no? Entonces es mejor estar al tanto de este tipo de temas para poder tomar las precauciones y los correctivos o las acciones necesarias para poder evitar de que atacantes lleguen a conocer primero que nosotros estos conocimientos y puedan aprovecharlos en contra de nuestra identificación. Aquí encontramos un filtro de una imagen donde se ve lo que se hizo con una búsqueda de Mozilla Firefox y sus características, como se define en la diapositiva. Se ve pues cuáles son las vulnerabilidades, si es una vulnerabilidad alta, si es media o es baja, y las métricas en que se miden y cuáles son ese tipo de vulnerabilidades, si son temporales, si son constantes o son de afectación ambiental. Es decir, por ejemplo, si hay una métrica que están asociadas con el vector de acceso, el peligro a indicadores de confidencialidad, el impacto en integridad o el impacto en disponibilidad y la pérdida de datos, son aspectos que van a ir incluidos en los filtros que se realicen con esta herramienta. Entonces hay otras formas más que tienen que ver con la afectación ambiental, como pues la complejidad del ataque, el tiempo de que ha pasado desde la vulnerabilidad, desde que la vulnerabilidad se detectó. ¿Qué quiere decir esto? Que no es lo mismo que nosotros hayamos encontrado hoy una vulnerabilidad de Windows 2000, una vulnerabilidad grave, a haberla encontrado en el año 2000 o en el año 2001. ¿Por qué? Porque pues este programa tenía mucho más apogeo en aquella época. Entonces toca ver también lo referente a la complejidad del ataque y el tiempo, lo que tiene que ver con el cumplimiento del principio del no repudio. Entonces es muy interesante que esta gran base de datos nos presente en sus filtros toda esa información relevante y las fechas en que se encuentre y la categorización. Entonces aquí es muy interesante estar al tanto e ir mirando cuál es la información que nosotros vamos a poder tener y poder manejar. ¿Listo? En su contraparte, a la contraparte de CVE, existe la gran base de datos de OSVDB, que es el Open Source Vulnerability Database. Es una base de datos de código abierto destinada a la estandarización de códigos para identificar vulnerabilidades en diversos tipos de aplicaciones. O sea, esta es una alternativa libre, alterna a CVE, y es un proyecto pues impulsado por el tema de comunidad. Entonces, este tipo de base de datos se dedica a la estandarización de códigos desde el punto de vista del código abierto, ¿no? Entonces el objetivo de OSDB es promover información certera y detallada, neutral y reproducible acerca de vulnerabilidades conocidas en multitud de programas informáticos o en el uso común a nivel mundial. Entonces se dedica a este tipo de actividades también, pero es manejada de código abierto y por la comunidad de código abierto es totalmente mantenida. Aquí vemos un pantallazo de OSDB, la gran base de datos, donde nos muestra pues el ID de las vulnerabilidades o el disclosure de la fecha donde se encontró, el título, y nos va a permitir por medio de un link llegar a la parte ya más detallada y teórica del asunto. Bueno, desde un concepto ya de seguridad, para poder finalizar, es sumamente importante la realización periódica de estudios para poder determinar la postura de seguridad de la red y así poder llegar a corregir fallas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que toda red debe ser testeada, probada, hackeada constantemente para poder corregir posibles fallas y mantener un nivel máximo de seguridad en cuanto a las pruebas, con ataques que perfectamente podrían presentarse en un momento dado con situaciones reales y no como un ejercicio de estudio o un simulacro. Entonces, es por eso que un conocimiento del estado de la seguridad de la red en cuanto a vulnerabilidades se refiere es de gran ayuda para la interpretación de posibles eventos de seguridad que podrían comprometer la integridad de la red a cargo. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que la recomendación es que periódicamente los administradores o las empresas deben ejecutar escáner de vulnerabilidades
y métodos de remediación para poder evitar ser vulnerados con situaciones conocidas. O sea, es estar atento, estar preparado y desarrollar actividades reales sobre nuestra infraestructura con reacción totalmente en vivo que nos vaya a permitir estar prevenidos contra este tipo de actividades cuando llegue el día cero. Bueno, con esto terminamos la sesión eh, que hemos visto el día de hoy y pasaremos a los laboratorios de las diferentes tools para que se experimente ya aspectos y conceptos aprendidos aplicados a la práctica y que es importante para nosotros en el comienzo o el continuo perfeccionamiento de nuestras técnicas basados en el hacer como lo es este curso de hacking ético de iTech SAS. Entonces nos vemos en los laboratorios próximamente.